sino que la propia cruz. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, tenemos situaciones difíciles que tenemos que vivir. Cada uno de nosotros tenemos familiares difíciles, tenemos situaciones que tenemos que afrontar cada día. A veces son situaciones, por ejemplo, la economía, a veces son situaciones enfermedades, a veces son hijos difíciles, a veces son necesidades de todo tipo. Puede ser necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades de todo tipo. Pero cuando una persona decide que porque yo estoy caminando con Dios, entonces eso significa que voy a tenerlo todo en este mundo, nosotros hemos perdido realmente el sentido de lo que significa ser cristiano. Porque Jesús nunca prometió que el seguirlo a Él implica que vamos a tener una vida perfecta, que no vamos a tener necesidades, que no vamos a tener luchas. Eso nunca lo dijo Jesús. Pero lo que notamos muchas veces es que entendemos lo que significa ser hijos de Dios solamente cuando llegan los momentos difíciles. Y ahí decidimos aportarnos. Tendríamos nosotros, tendríamos nosotros evangelio, es decir, tendríamos nosotros evangelio sin la cruz. Es decir, podría usted decir, yo quiero seguir a Cristo sin entender que en esta vida vamos a tener que vivir situaciones difíciles para seguir a Jesús. Y a veces eso implica que usted y yo vamos a tener que asumir cosas que no queremos asumir. Para servirle a Dios vamos a tener que esforzarnos. No sé cuántos de ustedes ya le están sirviendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes anhelan servirle de todo corazón a Dios? Que el ser discípulo de Dios implica que nosotros queremos servirles. Y el versículo 22 dice, el sufrimiento del Mesías antes de que su gloria se manifieste por completo. Mire lo que dice el versículo 22. Jesús nos está diciendo que estas cosas le van a suceder a él. Versículo 22 dice esto. Dice, y diciendo necesario que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Entonces primero nos dice, Jesucristo va a sufrir. Primero, la siguiente parte nos va a decir que Jesucristo va a ser rechazado. Versículo 22, la parte B, va a ser rechazado. También nos dice que Jesucristo será sacrificado y también nos está diciendo que después de estas cosas, de que va a sufrir, de que va a ser rechazado, de que va a ser sacrificado, nos está diciendo en el versículo 22 que Jesús va a resucitar. Entonces nosotros tenemos que entender esto. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, va a vivir por estos momentos. Como hombre, va a tener que sufrir, va a ser rechazado, va a tener que ser sacrificado antes de resucitar. Es las mismas fases que a nosotros nos tocan vivir. ¿Cuántos nosotros no hemos sufrido hasta ese momento? ¿Cuántos nosotros sufrimos? ¿Cuántos nosotros no hemos sido rechazados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido sacrificados? Todavía no, ¿cierto? Ojalá que no nos toque hacer eso. Pero si nosotros entendemos eso, a veces nosotros podemos estar sufriendo, estamos siendo rechazados, pero nos tenemos que poner en una posición donde esas cosas, donde estamos sufriendo, donde estamos siendo rechazados, no por lo que nosotros somos, sino por la causa de Cristo. Es decir, para que eso tenga valor delante de Dios, ese rechazo debería de ser porque nosotros estamos predicando a Jesús, porque nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Ese rechazo debería de ser porque a los demás no les gusta escuchar lo que nosotros tenemos que compartir de Dios. Porque todos nosotros, todos los seres humanos, vamos a sufrir, vamos a ser rechazados, pero los discípulos de Cristo son rechazados y sufren porque son discípulos de Cristo, porque siguen a Cristo, porque quieren entregarse a Jesús. Entonces, primero eso, entendemos que el sufrimiento de Jesús lo guía a ir hacia la cruz y la promesa de que Él va a sufrir como lo está haciendo acá, nos recuerda también que Él va a resucitar. Y es lo que sucedió luego. Entonces si nosotros entregamos lo que somos a Dios, si usted está caminando con Dios y si usted está permitiendo que Dios obre en su vida, entonces nosotros también vamos a pasar por esas etapas. Y tenemos la confianza y la seguridad que si nos tocan vivir estas cosas, nosotros un día también vamos a resucitar con Cristo.
Amén. Entonces, esa es la certeza que tenemos. Mira los versículos 44, 45 nos recuerdan estas cosas. Dice así, se le acercó por detrás y tocó, no estamos en el versículo, en el capítulo 9. Dice así, hace que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces, cuando Jesús les decía, mire, yo soy el Mesías, yo soy su rey, y a pesar de esto voy a tener que sufrir, ellos no podían entender esto. Pero nosotros entendemos entonces que nuestro camino es el mismo camino de Jesús. Entonces, primer punto, para Jesús el camino a la gloria pasa por la cruz. Miremos lo segundo entonces. Para nosotros entonces, si para Jesús el camino de la gloria pasa por la cruz, para nosotros aprendemos que con Cristo, que el camino a la gloria también pasa por la cruz. Para nosotros llegar a la gloria con Cristo, nuestro camino va a pasar por la cruz. Y lo miramos en los versículos 23 al 43 y 46 al 50. Y desde allí quiero tomar algunos de los elementos y quiero hacer un listado de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y es muy sencillo lo que estoy diciendo para ustedes hoy. Pero ese es el núcleo de lo que significa ser discípulo. Ese es el centro de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Es muy sencillo, esto es muy básico lo que estoy compartiendo con ustedes. Pero si nosotros entendemos estos elementos que voy a mostrarles ahora, entonces nosotros podemos estar seguros que con Cristo una vez también vamos a resucitar. Entonces nosotros, si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, ¿quiénes aquí quieren ser discípulos de Cristo? Levanten la mano. A pesar de que nos toca sufrir, a pesar de que a veces nos van a tocar cosas difíciles. Amén. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, estas son las características de lo que es un discípulo de Cristo. ¿Estamos listos? Y aquí es donde quiero entregarles algunos elementos, como les digo, muy básicos, muy básicos. Pero si entendemos este capítulo 9 de Lucas, nosotros vamos a poder entender todo el libro de Lucas para aquellos que después lo quieren leer. Primero, miremos el versículo 23 del capítulo 9. 23. Entonces, primero, aconteció un día que entró, no estoy en el capítulo 9. Amén. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en mí en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos los discípulos de Dios, de Jesús? Es sencillo, es muy sencillo. Nos negamos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Pues no es tan complicado, pero en la práctica, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el deseo de levantarnos, sabemos que el Espíritu Santo nos está levantando a las 3 de la madrugada a orar, ¿cierto? Es sencillo, nos levanta a las 3 de la madrugada a orar. Y nosotros, cuando respondemos al Espíritu Santo, tengo sueño, no me quiero levantar. Sabemos que el deseo de Dios es que nosotros tengamos una relación con Él. En realidad, lo que decíamos antes, la razón por la que Cristo vino a este mundo es para morir en la cruz, resucitar y para que nosotros a través de Él podamos tener una relación con el Padre. Y la única manera como usted y yo podemos tener relación con el Padre es si buscamos al Padre en oración. Es la única manera. O sea, la oración es la herramienta primordial para nosotros poder tener una relación con Dios. Entonces, en un ejemplo práctico de lo que significa negarse a nosotros mismos, ¿cuánto de nosotros le damos cabida, le damos oportunidad para que cuando el Espíritu Santo nos dice, ora, nosotros lo hacemos? Es muy básico, pero de la oración depende muchas veces la realidad de que si sí o no me estoy negando a mí mismo. Que ahí es donde nosotros medimos. Estoy buscando a Dios, estoy leyendo su palabra, estoy haciendo las cosas que hacen los discípulos de Cristo, que es querer estar con su maestro, estar junto a su maestro. Entonces yo le invito, hermano, yo le invito a que usted se rete. Usted diga, mira, yo quiero ser un discípulo de Cristo, entonces voy a comenzar a hacer las cosas básicas que hacen los discípulos de Cristo. Y estoy hablando de cosas básicas. La primera cosa que hacemos es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Cuando el Espíritu Santo me dice evangeliza, voy a evangelizar. Cuando hay una necesidad de hablar a una persona de Cristo, voy a hacerlo. Eso es evangelizar. Si hay necesidad de abrir un nuevo lugar para que otras personas se congreguen conmigo y yo sé que yo tengo la facultad de leer la Biblia, voy a hacerlo con otra persona.
Si el Espíritu Santo me está diciendo, levántate, que ahora quiero orar, que ahora debes orar, entonces no voy a dejarme vencer por el sueño. Amén. Voy a decir, sí, Señor, tengo sueño, pero me voy a levantar temprano. Voy a buscarte. Es muy básico. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque Jesús, ya miramos en la primera parte, para Jesús el camino a la gloria pasa por donde primero, por la cruz. Para nosotros, como les digo, es lo mismo. Para nosotros el camino a la gloria también va y tiene que pasar por la cruz. Es decir, el negarme a mí mismo, el hacer esas cosas que yo no quiero. Para Jesús, él decía, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, el deseo de Jesús en su carne no era montarse a la cruz, no era estar en la cruz, pero él lo hizo por amor a nosotros. Primero nos negamos a nosotros mismos. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Y usted puede ponerse en el contexto o pensar, ¿qué significa para mí negarme a mí mismo? Y esto es un asunto que no lo podemos, no quiero como dar muchos ejemplos, hablé solamente de dos, la oración, la lectura de la Biblia, porque son genéricos, pero posiblemente para usted significa voy a controlar mi lengua, voy a ser mejor esposo, voy a ser una mejor esposa, voy a ser un mejor padre, voy a controlar la ira, el enojo, cosas tan sencillas que nos tocan a nosotros decir, pues aquí es donde necesito negarme a mí mismo. O sea, no dejar que mi yo se salga. Es que este soy yo y por eso hablo de esta manera y por eso digo las cosas de esta manera. Ahí es que nosotros decimos, no soy yo mi rey, sino que Jesús es mi rey. Y como Él es mi rey, Él me está diciendo, haz esto. Y yo simplemente digo, aunque yo no lo quiera hacer, lo hago, porque me estoy negando a mí mismo. Es muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces, primero, negarnos a nosotros mismos. Miremos la parte B de ese versículo 23, de ese versículo 23 del capítulo 9. Nos dice así, tome su cruz, tome su cruz. Y mire que no nos está diciendo, mire que tenemos que tomar la cruz de Cristo. No me está diciendo que me tengo que montar a la cruz, que tengo que llegar al Gólgota y tomar mi cruz. ¿Qué significa tomar mi cruz? Bueno, para nosotros significa lidiar con el sufrimiento. Algunas personas tienen que lidiar con enfermedades, algunas personas tienen que lidiar que siempre tienen que tener dificultades económicas. Y por más que intenten, no, nunca se sienten que avanzan. O sea, hay cosas que nosotros como humanos, aunque le pidamos a Dios, aunque le roguemos a Dios, aunque ayunemos, Él nunca lo quita. Él simplemente permite que nosotros vivamos eso. Y muchas veces lo permite para acordarnos de nuestra humanidad, para acordarnos de que nosotros dependemos de Él y tendríamos que depender de Él a pesar de nuestro sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia del discípulo de Cristo y el que no es discípulo de Cristo. El que es discípulo de Cristo, las circunstancias, escúchame, el que es discípulo de Cristo, las circunstancias, los momentos difíciles, las tribulaciones, las luchas, lo acerca más a Dios. Las dificultades, las luchas, las dificultades, los discípulos de Cristo se acercan más a Dios a través de estas cosas que les suceden o que tiene que lidiar todo el tiempo. Los que no son discípulos de Cristo, las luchas, las dificultades, los momentos difíciles, lo que hacen es que lo alejan de Dios. Es que, ¿cómo es que Dios, si yo soy un hijo de Dios, cómo es que voy a vivir esto? Nosotros asumimos que somos hijos de Dios, pero nuestro cuerpo se está deteriorando. Somos hijos de Dios, pero me voy a poner viejo. Somos hijos de Dios, pero voy a perder en algún momento el pelo. Somos hijos de Dios, pero en algún momento voy a tener dolores por todo el cuerpo. Nuestro cuerpo se va deteriorando, literalmente. Nuestra salud en algún momento va a acabarse. O sea, el solo hecho de nosotros envejecer nos tendría que recordar nuestra dependencia de Dios. Yo no tengo la misma energía que tenía cuando tenía 20 años. Ya no somos los mismos. Pero eso que estamos ahí caminando con nuestra humanidad aquí, cargando nuestra humanidad aquí a nuestras espaldas y sintiendo que nuestra humanidad nos va tirando al suelo, esa es una cruz que tenemos que cargar, que vamos a morir. Pero nosotros sabemos esto, que a pesar de que nuestra humanidad carnal, nuestro ser se deteriora, nuestro espíritu se fortalece cuando nosotros realmente entendemos lo que significa tomar nuestro cruz y seguir a Cristo cada día. Ahora miremos en ese mismo versículo, miremos el versículo 23, la parte C de ese versículo, dice,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y mire la siguiente parte dice, sígame, siga a Jesús. Y sígame, ¿a dónde otra vez? El énfasis que Jesús nos está dando. ¿Seguimos a dónde Jesús? ¿Hacia dónde? Hacia la cruz, pero no a su cruz. Pero mira, lo que está diciendo Jesús es un poco más profundo. No hacia la cruz, porque nos está diciendo, tome su cruz. Entonces, yo no puedo tomar la cruz de Cristo. Lo que me está diciendo es que nosotros seguimos a Jesús, ¿dónde? A la gloria. Seguimos a Jesús allá donde Él quiere que yo esté con Él. Seguimos a Jesús. Y también me está diciendo, mire, así como las personas me van a rechazar en algún momento, así como voy a tener que sufrir, también ustedes van a tener que sufrir esto. Pero al final nosotros seguimos a Jesús, a su gloria. Seguimos a Jesús porque sabemos que a pesar de todo, un día vamos a resucitar con Él. Entonces, el discípulo de Cristo, ¿qué es? Se niega a sí mismo, toma su cruz cada día, sigue a Jesús. ¿A dónde? En la vida, pero también a la gloria. Eso no lo podemos negar. Ahora miremos los versículos 24 y 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde a sí mismo? Entonces, ¿qué entendemos en estos textos? Yo lo puse de esta manera. El discípulo de Cristo se enfoca en cumplir el plan de Dios para su vida. ¿Entiende esto? O sea, si yo quiero lograr mis metas, mis propósitos, estamos simplemente alimentando nuestro yo. Oh, que yo quiero ser un gran doctor o un gran abogado, quiero ir a la universidad, quiero hacer esto, quiero tener mucho dinero, quiero tener los mejores carros, o estamos cumpliendo un propósito que es humano, realmente es carnal, está por fuera de la dimensión eterna. Estamos cumpliendo un propósito que está bajo esta dimensión humana en la que nosotros existimos. Pero cuando yo me dedico a cumplir los propósitos y los planes de Dios para mi vida, entonces yo sé que no hay nada que el Señor no me dé, no hay nada que yo le pida a Dios y que Él no va a querer darme. El Señor se complace en sus hijos que quieren hacer su voluntad. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera ser, todo el que quiera vivir de la manera como él quiera vivir, todo el que se preocupe tanto, tome que se dé tanta importancia, que quiera simplemente hacer y quiera, oh, yo quiero hacer esto, quiero lograr muchas cosas. Y simplemente está con ese egoísmo, con ese deseo de progresar, de salir adelante. Es bueno eso, es bueno eso. Eso no es malo progresar, no es malo salir adelante. Pero muchas cosas, el hacer estas cosas, el tener esos objetivos tan humanos, nos distraen de la meta eterna. ¿De qué nos sirve, dice Jesús? ¿De qué nos sirve a nosotros ganar el mundo? ¿De qué nos sirve a nosotros ganar el mundo? Entonces mi meta es descubrir el propósito que Dios tiene para conmigo y hacerlo realidad. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 me dice que, Efesios capítulo 1, perdón, me dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Y nos recuerda que que Él ha puesto unas obras para nosotros hacer, ahí en el capítulo 8 al versículo 10. Y esas obras las ha dispuesto Él desde antes de la fundación del mundo para que nosotros en Él las podamos entender, las podamos encontrar. Entonces, usted y yo tenemos un propósito. Usted y yo tenemos una misión para cumplir. Usted y yo, nuestras vidas existen porque Dios quiso que existieran. Y el propósito, la única manera que usted descubre y que yo descubro el propósito es si estoy en las manos de Dios. Es la única manera. Y cuando yo descubro el propósito de Dios, entonces cuando yo oro a Dios, no soy yo el que ora, es el Espíritu Santo que está orando a través de mi vida. Y a veces oramos, dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se encarga como de traducir, interpretar mi oración al Padre. Entonces, cuando oro y estoy en el camino que Dios me ha trazado, estoy haciendo las obras que Dios quiere que yo haga, entonces dice la palabra de Dios, pedí y se os dará. Dice, pedí y se os dará.
Porque así es la obra de Dios. Pedís y os dará. ¿Por qué? Porque estamos caminando, estamos pidiéndole, pero estamos pidiéndole conforme a los propósitos que Él ya, ya me permitió a mí entender. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para tener éxito en la vida? ¿Qué hacemos? Sí, tenemos que tener el deseo de descubrir antes que cualquier cosa, descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener comunicación con el Padre, estar en oración, vivir esa vida devota con Él, entender que si estamos en esa continuidad, estamos ahí concentrados en Él, somos consistentes en querer estar con Él, entonces Él nos va a mostrar cuál es la voluntad para con nosotros. Entonces, primero, el discípulo de Dios se enfoca en cumplir el plan de Dios para su vida. Mire que no dice se enfoca en cumplir el plan que usted tiene, se enfoca en cumplir el plan de Dios para su vida. ¿Quiénes aquí quieren tener casas? ¿Está malo eso? ¿Quieren tener casa propia? ¿Está malo? ¿Está malo tener casa propia? ¿Quiénes aquí quieren tener buenos trabajos? ¿Ven? ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener eso? Y los reto, hermanos. Díganle al Señor, Señor, dame una casa. Y cuando tú me des una casa, voy a usarla para hacer un grupo pequeño ahí. Yo le aseguro que el Señor le da la casa así. Cuando usted pone sus bienes, los recursos que Dios le ha dado en las manos de Dios, el Señor, oh, este hijo está utilizando sus recursos, se está proyectando para mi gloria. Sí queremos una casa para vivir, pero el propósito por el cual yo quiero tener una casa es para que Dios, a través de esa casa, sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Ese es el propósito. Si yo quiero tener un carro y quiero tener un carro mejor, pues Señor, necesito ese carro porque necesito un carro. Pero ese carro es para tu gloria, lo voy a utilizar para estas cosas y así te voy a servir a través de ese carro. Entonces, hermano, el Dios desea que nosotros seamos bendecidos. Pero usted también tiene que ser inteligente en la manera como usted le pide a Dios. Si usted solamente quiere tener algo para tenerlo, no, el Señor quiere que nosotros, Él nos da para que lo que nos da lo pongamos para su gloria, para su servicio. Y si lo hacemos de esa manera, con un corazón sincero y honesto, el Señor nos da. Amén. ¿Podemos hablar de Salomón un ratico? Un momentico, el ejemplo. ¿Qué le pidió Dios a Salomón a Dios? Le pidió mucha plata, ¿cierto? Le pidió, Señor, dame un palacio, dame caballos, dame todo eso, ¿no? Dame oro. Simplemente le pidió una cosa. Es que la palabra de Dios muy concreta, hermano. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Es muy concreto esto. Busca primero el reino de su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando yo entiendo eso, puedo enfocarme en cumplir el plan de Dios para mi vida y el Señor promete hacer el resto. Amén. Entonces, versículos 24 y 25 se enfoca en cumplir el plan de Dios para su vida. Miremos ahora el versículo 26. Dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, ¿qué dice? 26, muy sencillo. El discípulo de Cristo no se avergüenza de Cristo. ¿Quiénes de aquí se avergüenzan de Cristo? Pero cuando decimos que no nos avergonzamos de Cristo, ¿cómo hacemos nosotros esto en la práctica? Es decir, yo simplemente digo, no me avergüenzo de Cristo o realmente nosotros hemos estado en situaciones donde nosotros tenemos que dar cuenta de Cristo y no nos avergonzamos de Él. Es decir, cuando Jesús está diciéndole a sus apóstoles esto, a sus discípulos esto, les está diciéndoles, mire, ustedes tienen que hacer estas cosas. Y justamente en los versículos, en los capítulos que vienen, Él les va a decir exactamente las cosas que van a decir. Él va a enviar a 70, Él va a decir, vayan a estos lugares, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, hagan todo esto lo que ustedes me han visto hacer a mí, háganlo. Y les está haciendo, y el Señor, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Les diciendo, tienen que confiar, tienen que creer que yo voy a estar con ustedes. Tienen que creer que las cosas que yo hice
ustedes pueden hacer inclusive mayores cosas de las que yo hice. Y lo interesante fue que cuando, por ejemplo, Jesús envió a los 70 en este momento en Samaria, ya este pueblo gentil, cuando él mandó a esos 70, ellos llegaron, Jesús, oh sí, mira, cuando oramos por los enfermos se sanaban, cuando oramos por los endemoniados se sanaban. Entonces, por fin ellos se dieron cuenta que realmente eso es lo que significa no avergonzarse de Cristo. Entender que somos enviados, nosotros estamos aquí para hacer una misión. Es decir, hermano, déjeme decirlo de esta manera, usted demuestra que no se avergüenza de Cristo cuando usted no solamente es una persona que está calentando la banca en la iglesia. Amén. Debemos estar abiertamente predicando de Cristo. Debemos estar allá en las calles trayendo a las personas a Cristo. Debemos ser embajadores de Cristo, hablar de Cristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces usted y yo tenemos una misión. Entonces decimos, no me avergüenzo de Cristo, pero Jesús le va a decir, muéstrame tus obras. Muéstrame cómo no te avergonzaste de mí. Entonces, hermanos, yo los invito a que realmente entendamos lo que significa esto. Vamos ahora a mirar los versículos 27 al 36. Vamos a leer algunas partes. 27 al 36 dice, pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Estamos hablando de la transfiguración ahora. En este texto encontramos cómo Jesús escogió a Juan, Pedro y se los llevó a la montaña. Mira lo interesante conectando con lo que acabamos de hablar. Jesús se los llevó para allá, allá se encontró con Elías, allá se encontró con Moisés y estaban todos allá. Y Pedro, siempre Pedro, le dice, cuando estaba allá en la gloria, viendo allá feliz, él hablando con Moisés, imagínese usted qué sueño, hablar con Moisés ahí, ver a Elías, que nunca murió a propósito, ver a ellos y Jesús ahí con ellos y ver a Jesús lleno de luz. ¿Qué le dice? Que dice Pedro, mira, hagamos unas carpas acá, hagamos unas carpas, hagamos unas enramadas aquí, quedémonos aquí porque eso está muy bueno. ¿Y qué le dice Jesús? No, tú tienes que bajar otra vez y hacer la obra. Tienes que devolverte allá y hacer el trabajo. Es básicamente lo que Jesús le está diciendo, porque después le dice, mira, sí, ¿quieres quedarte aquí disfrutando la gloria? No, todavía tú no has tomado tu cruz. Todavía te estoy dejando saborear un poquito de la gloria. Y mire lo que Pedro está diciendo acá. Lo que nosotros vamos a vivir con Cristo en la gloria es algo que yo no lo puedo representar o expresar con palabras. Va a ser algo especial. No vamos a querer estar por fuera de ese momento con Cristo allá en el cielo. Pero mientras estamos aquí, Jesús nos va a decir, no, lo siento, pero tenemos que bajar. Todavía hay trabajo para hacer. Entonces, aún dice, no se avergüenza, los versículos 23 al 36 que nos está hablando de la transfiguración, dice, aún en medio de este mundo, se deleitan estar con Jesús. Aún en medio de este mundo, se deleitan estar con Jesús. Podemos tener esa compañía con Jesús, estar con Él, disfrutar de su presencia, a pesar de que estamos en un mundo lleno de caos, lleno de mal, con situaciones que nos afectan todo el tiempo. Pero aún en medio de estas dificultades que nos tocan asumir, aún en medio de las luchas, nosotros podemos disfrutar estar en la presencia de Dios. Pero para ello nosotros necesitamos cultivar esa presencia de Dios en nuestras vidas, cultivar ese deseo de estar con Él en oración. Entonces, hermanos, disfrutemos estar con Jesús a pesar de las luchas que a veces nos tocan vivir. Ahora, los versículos 37 a 43, voy a referirme a ellos rápidamente. Dicen así, versículos 37 a 43 del capítulo 9. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y le hace echar espuma. Entonces, con eso recordamos lo que está sucediendo, ¿cierto? Este espíritu violento está
realmente provocando un caos en la vida de este chico. ¿Y qué hacen? Le dice ahí que estas personas le preguntaron a los discípulos sacarlo. Entonces Jesús se enoja y dice, pero ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces, ¿qué pasa? Nos toca a nosotros también entender que hay un proceso de aprendizaje con Jesús. Y que en ese proceso de aprendizaje, unas veces el Señor nos va a hablar con dureza, como le habló a ellos con dureza, y hay otros días en que nos va a hablar con ternura. Amén. Pero nosotros, hermanos, como discípulos de Cristo, no significa ahora que escucharon esto, que les di las herramientas o que les dije los pasos para ser discípulos, lo que significa ser discípulos de acuerdo al capítulo 9 de Lucas. Ahora vamos a ser discípulos perfectos de Cristo. Yo les aseguro que salimos de aquí y posiblemente estamos en la casa y ya se nos olvidó lo que les acabo de decir. Pero esto no lo podemos olvidar, hermano. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, usted tiene que realmente querer aprender de Jesús, querer caminar con Jesús. Y una vez que hacemos esto, Él se va a encargar de enseñarnos. Muchas veces no empezamos diciéndole, Señor, yo quiero ser tu discípulo o yo quiero hacer las cosas que tú hiciste. Esa no es la manera como comenzamos. Comenzamos diciéndole simplemente, Jesús, enséñame a vivir como tú vives, enséñame a caminar como tú caminaste, enséñame a hacer las cosas que tú hiciste. Y eso es lo que nos permite a nosotros entender lo que es ser un discípulo de Cristo. Amén. Finalmente, hermanos, versículos 46 y 48. Miren lo que dice. Versículos 46 a 48 de Lucas. Está hablando de quién es el mayor. Yo quiero leerlo. Dice así. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, a mí recibe. Al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Sencillo. Nosotros como discípulos de Cristo, hermanos, somos humildes. Amén. Somos humildes. No nos damos mucho. Yo no me quiero tomar con mucha seriedad. Yo no quiero pensarme como el mejor o como esto. No, no nos asumimos no nos tomamos tan en serio. Hay personas que le dicen algo y mismo se ofuscan, o personas que se sienten maltratadas porque no les tuvieron atención o algo. Somos humildes, hermanos. Nos reconocemos que somos hijos de Dios. Y entre más aprendemos, entre más, digámoslo, en posiciones de altura nos pone Dios, ahí es donde más tenemos nosotros que humillarnos delante de Dios. Entre más avanzamos en el conocimiento de Dios, ahí es donde más tenemos que humillarnos. Siempre somos humildes delante de Dios. Hermanos, quería simplemente darles es muy sencillo, muy básico. 2 puntos, hoy les di, básicos. Dice el título, al seguir a Jesús a la cruz. Al seguir a Jesús a la cruz encontramos la vida, o encontramos nuestra vida. Uno, pero para Jesús el camino a la gloria pasa por la cruz. Para Jesús, para nosotros, aprendemos con Jesús que el camino hacia la gloria también pasa por tomar nuestra cruz. Miramos como el discípulo de Cristo, uno se niega a sí mismo, toma su cruz cada día. El discípulo de Cristo sigue a Jesús, se enfoca en cumplir el plan de Dios para su vida, no su plan personal, sino el plan de Dios para su vida. El discípulo de Cristo no se avergüenza de su maestro, no se avergüenza de Cristo. Esto lo demostramos prácticamente en la manera como nosotros predicamos a Cristo a los demás, invitamos a otras personas a que disfruten de la comunión que nosotros tenemos con el Padre. Somos personas que aún en medio de este mundo nos deleitamos en estar con Jesús. Es un deleite, un placer estar con Jesús. También vivimos el proceso de aprendizaje. Somos capaces de aprender
No somos perfectos, nos vamos a equivocar, buscamos la excelencia, pero vamos allá hacia la excelencia sabiendo que muchas veces vamos a caer. Amén. Y que a pesar de que caemos, a pesar de que pecamos, a pesar de que queremos ser santos y no lo somos, Dios nos dice, hijo mío, así te amo, así quiero que camines. ¿Sí? Y lo bonito del Espíritu Santo es que Él nos recuerda, mi hijo mío, cometiste el error, pero así te amo, levántate y sigue, pide perdón y sigue adelante. Entonces vivimos el proceso de aprendizaje para ser discípulos de Cristo y finalmente su humildad, nuestra humildad es grandeza delante de Dios. Nuestra humildad es grandeza delante de Dios. Vamos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Dios, por tu bendición, porque realmente te necesitamos, oh Dios. Anhelamos tu presencia más que cualquier otra cosa, Señor. Gracias, Señor, por la manera sencilla, principio de lo que significa ser discípulo, la manera como sencilla como lo recuerdas hoy, que el camino que hemos escogido es el mejor. Y a pesar, oh Dios, de que estamos en un mundo literalmente maldito, en el que hay tanto caos, tanto maldad y inevitablemente esta decadencia que vivimos, oh Dios, va a tocar nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido seres queridos? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido las consecuencias del mal en medio nuestro, en nuestras casas, en nuestras familias? Y aún con todo ello, con todas nuestras luchas, oh Dios, con todos los altibajos personales que tenemos, que unas veces sí, que otras veces no, con esas emociones encontradas, oh Dios, con esos pensamientos a veces que luchan dentro de nosotros, con esos deseos que batallan en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, con todas esas disonancias, oh Dios, con todas esas circunstancias adversas que muchas veces ahí batallan, inclusive en nuestras vidas, en el interior de nuestras vidas. Padre, así llegamos a ti y tú nos recibes y nos prometes la gloria si solamente que quisiéramos aprender de ti, Señor de los cielos. Padre, enséñanos lo que significa ser discípulos. Ayúdanos a entender lo que significa caminar conforme a tu propósito. Ayúdanos a entender, oh Dios, la misión, el propósito con el cual tú nos has creado. Gracias, oh Dios, por escogernos, gracias por llamarnos, gracias por ponernos en lugares especiales para que podamos nosotros, oh Dios, entender lo que significa vivir contigo. Padre, permite que a pesar de las luchas, de las dificultades, aún en este mundo, aún en esta humanidad que nos aprisiona, Señor, aún en medio de este mundo, nosotros podamos disfrutar, saborear la victoria, tener esos momentos como la transfiguración de los que Pedro y Juan disfrutaron, ver a Jesús. Permítenos tener esos momentos que marquen nuestra existencia, Señor, que marquen nuestro caminar y que nos den perspectiva hacia lo que va a venir una vez que ya no estemos en este mundo, Señor. Que vengan esos momentos especiales donde estamos ahí, Señor, y nos diga, oh, realmente esto es lo que yo quiero vivir, eso es lo que yo quiero luchar, por lo que yo quiero luchar. Señor, da perspectiva nueva a nuestras vidas. Danos un horizonte, Señor, una esperanza que nosotros deseemos, anhelemos y que no cambiemos, oh Dios, lo que tú quieres darnos por nada de lo que este mundo ofrece. Permite, Señor, que nosotros como iglesia odiemos, detestemos el pecado, Señor. Que detestemos el pecado, que detestemos el mal, oh Dios. Que busquemos la excelencia en todo sentido. Que a pesar de los altibajos que tenemos, oh Dios, Padre, que aún así nosotros nos podamos levantar por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, sí, danos la capacidad para odiar el pecado, para odiar el mal, Señor, para detestar todo aquello
que nos aleja de ti, Señor. Con ellos, Señor, danos la fuerza necesaria para asumir, oh Dios, el llamado que tú nos has hecho. Gracias, oh Dios, por llamarnos de la oscuridad a la luz. Gracias, oh Dios, por entregarnos el pan de vida eterna. Oh Dios, que nuestras vidas sean un ejemplo de lo que tú fuiste en esta tierra. Que nuestras vidas, oh Dios, sean un testimonio, oh Dios, de tu gloria venidera. Danos perspectiva, Señor, una perspectiva eterna. Señor, que todo lo que oscurece, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, oh Dios, sea eliminado en nosotros. Digámosle, Señor, así con esta canción, digámosle, yo te necesito, Jesucristo, como el día necesita el sol y como la noche a las estrellas. Así necesito de tu amor. Yo te necesito, Jesucristo, como el día necesita el sol y como la noche a las estrellas. Así necesito de tu amor. Sí, Padre, que tú seas todo lo que necesitamos, que tú seas todo lo que anhelamos. Llénanos más de ti, Señor. Estamos en tus manos. Estamos con tu bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tu voluntad se hace perfecta en nosotros y a través de nosotros, Señor. Continúa guiándonos, continúa orientándonos. Llénanos más de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.